Feliz sábado, hermanos. Felices tardes, noches, porque grabamos estos vídeos. Pero este vídeo para vosotros es para esta puesta de sol de este viernes, para dar la bienvenida a este sábado. Un sábado más que nos vemos obligados a hacer un vídeo para tener una reunión telemática. Pronto volveremos a reunirnos. Le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que nos dan día a día y le pido que os bendiga y os guarde para que estéis cada día más cerca de Él. Antes que nada vamos a hacer una pequeña oración para pedir que Dios dirija este momento de meditación. Oh Señor que estás en los cielos, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te pedimos que estés con todos nuestros familiares y amigos y cuides de ellos, y que estés con todas aquellas personas que se reúnen en tu nombre. Te pido que estés con ellos y les lleves salud y les lleves paz y misericordia y sabiduría. Por todo esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Cuando me pidieron que grabara un vídeo más para esta meditación del viernes, y empecé a mirar a ver de qué podía hablaros, me paré a pensar una cosa que digo, en vez de hablar yo, vamos a dejar que hable el que sabe. Y el que sabe, por supuesto, es Jesucristo. Entonces vamos a buscar las palabras de Jesucristo en un momento dado. Lo cual os tengo que decir una cosa. En Jesucristo, cuando se reunía gente alrededor de él y hablaba, demasiado a menudo la gente le preguntaba, tenía un tema recurrente la gente, como diciendo, demasiado a menudo la gente le preguntaba sobre un tema. ¿Qué tema? Y dice, a la gente le gustaba que Jesucristo hablara del reino de Dios, ¿comprende? Y Jesucristo les hablaba de cómo sería el reino. Lo triste en este momento es pensar que cuando Jesucristo les hablaba de cómo sería el reino, ellos no pensaban que era este reino celestial que nosotros sabemos o que nosotros anhelamos, ese reino restituido de este mundo caído a un mundo sin pecado, sino que ellos pensaban que iba a venir las huestes celestiales, iban a acabar con los romanos, iban a instaurar un reino con un rey que iba a ser él, con unas leyes que iban a ser buenas para ellos, para ellos que era el pueblo judío. Y claro, Jesucristo les hablaba. Pero les hablaba siempre, o demasiado a menudo, les hablaba en parábolas. Y estaba pensando, Jesucristo les hablaba en parábolas, dice la Biblia. Les hablaba en parábolas y ellos no entendían lo que Jesucristo les quería decir. Pero nadie entendía lo que Jesucristo le quería decir. La diferencia es que a los discípulos Jesús invertía un tiempo en explicarle lo que querían decir las parábolas. Y es lo que queda reflejado en la Biblia, que es lo que nosotros hemos leído y hemos estudiado. Por eso vemos la parábola según la contó Jesucristo a la gente, y luego la explicación que Jesucristo, de una forma mucho más personal, le dio a los discípulos. Lo gracioso es que aunque los discípulos tuvieron una explicación explícita de Jesucristo, de lo que él había querido decir, a la hora de la verdad, los discípulos tampoco entendieron a Jesucristo. Después de 3 años y medio andando con él, los más sorprendidos del desenlace final de Jesucristo, de su calvario y de su crucifixión y de su muerte en la cruz, los más sorprendidos fueron los discípulos. Ellos fueron los primeros que no se lo podían creer, no podían entender que ese era el destino de este su rabí, de este su maestro. Que ya hemos leído, hemos visto cómo tuvo que venir hasta que no vino 3 veces resucitado, y hasta que no mandó al Espíritu Santo, de verdad los discípulos no entendieron cuál era el mensaje de Jesucristo, y no entendieron que cuando él hablaba del reino de Dios,
no era este reino mundanal que ellos querían que restaurara, sino un reino que tiene que venir. Entonces me llama la atención eso, que la gente le gustaba que Jesucristo les hablara del reino, y les comparara. Me acuerdo de una, así de cabeza, me acuerdo del ejemplo del grano de mostaza. Y dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Dentro de lo que son las semillas, la de mostaza debe ser la cosa más pequeña que hay. Y dice, de esto tan pequeño crece un árbol grandísimo y que además da muchísimos frutos. Y luego el contexto. Este trimestre pasado hablamos mucho de la forma de interpretar la Biblia. Y una de las cosas que salía siempre era el contexto en el que se hablaba, o sea, en el momento en el que se hablaba. Y claro, se ve claramente que Jesucristo, cuando hablaba con los grupos de personas, a veces no, siempre utilizaba las cosas que esta gente encontraba más cercanas. Por ejemplo, nos encontramos en las parábolas del sembrador o la parábola o el ejemplo del yugo desigual, ¿comprende? O lo que decía Jesucristo, toma mi yugo, que es liviano. Y se da a entender que en aquel momento pues estaba hablando a gente que trabajaba con animales de carga, que sabía lo que era un yugo, que sabía cómo había que emparejar los animales de carga para sacarles el máximo provecho. O sea, un animal joven con un animal experimentado o más mayor, sobre todo, más manso, ¿comprende? Para que el joven con su fuerza le ayude al manso o al viejo, pero el viejo con su experiencia retenga al joven para llevarlo, para hacer bien el trabajo. Por eso, lleva mi yugo, dice Jesucristo, lleva mi yugo que es fácil de llevar. ¿Por qué? Porque si te unes a Jesucristo, la experiencia y el saber de Jesucristo te va a encarrilar. Pero aquí vemos una cosa que es curiosa también. Demasiado a menudo Jesucristo reunía gente y les hablaba del reino y les comparaba el reino con las cosas más cotidianas de ellos. Aquí tenemos una ocasión en la que yo puedo entender que debían de estar en una situación. Y tenemos aquí unos versículos para leer. Os leo con tranquilidad para leeroslo bien. Dice, ante la pregunta del pueblo, de la gente reunida, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? Él les respondió, además el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre cual halla el hombre lo halla, encuentra el tesoro y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene para comprar el campo. También el reino de los cielos es semejante al comerciante que busca perlas preciosas. Y halla una perla preciosa, y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echa al mar, recoge todas las clases de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla. Se sienta y recoge lo bueno en cesta y echa lo malo fuera y echa lo malo. O sea, selecciona el pescado, este pescado vale, este pescado no vale, y lo tira fuera. Y dice, así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fijaros que tres ejemplos, que tres parábolas contadas una detrás de otras, que ahora miraremos un poquito las diferencias una y otra. Pero al ver estas tres parábolas uno rápidamente se acuerda de otros momentos en donde Jesucristo habló en parábolas. Y otra vez vuelve a utilizar tres ejemplos, tres parábolas seguidas. Nos podemos acordar de los talentos y los siervos,
O una que es mucho más, o sea, que a mí me viene más a la cabeza, que es, por ejemplo, la moneda, la oveja perdida y el hijo pródigo. Y la diferencia entre una, otra y otra. ¿Comprende? Y cómo Jesucristo además las ordena de una forma para que la gente entienda. Si pensamos en estas parábolas nos acordamos claramente del concepto, que es la moneda nada sabe. ¿Comprende? Ella no sabe que está perdida. El que sufre porque la moneda se ha perdido es la mujer que la busca. ¿Comprende? El que sufre y se preocupa es el que busca la moneda. La oveja sabe que está perdida, pero no sabe volver. ¿Comprendéis? Es la diferencia. Y sobre todo el hijo pródigo, que no solo sabe que está perdido, sino que sabe cuál es el camino de vuelta. Y lo importante del hijo pródigo no es la historia del hijo pródigo, sino la reacción del padre. Y un poquito más adelante, la reacción del hermano a la reacción del padre. Eso es digno de estudiar detalladamente. Pero hoy estamos hablando del tesoro escondido. Fijaros. El tesoro escondido. Y dice así. La primera pregunta es, ¿cuál de los tres ejemplos nos sentimos más identificados? Os lo dejo que lo penséis. ¿Cuál de las tres parábolas se identifica con usted? Las diferencias que encontramos en una y otra, por supuesto, diferencias tienen. Y dice, ¿por qué cree usted que Jesús utilizó ese día tres ejemplos distintos para representar el reino de los cielos? En San Mateo 13:44 dice exactamente. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. La pregunta es, ¿el hombre estaba buscando el tesoro? No, el hombre no estaba buscando el tesoro. El hombre se lo encuentra de casualidad. Se lo encuentra de esa casualidad. Y la pregunta es, ¿qué decide pagar por él? Ay, que se me va la... ¿Lo estaba buscando? No lo estaba buscando. Lo halla por casualidad. ¿Qué representa ese hombre? ¿A quién podemos, qué ejemplos tenemos? ¿A qué ejemplos no? ¿A quién podríamos entender? La gente que de verdad se encuentra con el Evangelio por pura casualidad, porque en verdad no anda en la vida pendiente de sus cosas. Y un día en una esquina, como el otro que dice, un día al volver a una esquina se encuentran con Jesucristo de frente. Y se encuentran con el Evangelio. Y se encuentran con ese tesoro y en ese momento rápidamente deciden que eso es tan valioso que van y venden todo lo que tienen para comprar ese tesoro, para comprar ese campo donde estaba el tesoro. Como dice Pablo, todo lo que tengo considero que es como basura desde que conocí a Jesucristo. No sé exactamente así la frase, pero me entendéis lo que quiero decir. Pablo dijo en un momento, todo lo que tengo lo tengo por basura desde que conocí a Jesucristo. Segundo ejemplo, el mercader de perlas. Aquí la diferencia es que es un mercader de perlas de gran valor. Él ya sabe lo que es una perla y tiene perlas, pero está buscando algo mucho mejor, la perla más mejor que pueda tener. Y cuando encuentra la mejor perla, vuelve a hacer lo mismo que hizo el anterior. Vende todo para comprarla esa.
todo lo que ya tenía pierde el valor para representar lo que vale la que ha encontrado. Hay mucha gente por ahí que anda buscando un camino a seguir. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente les dice que no puede, esta vida no puede ser así. Y buscan y buscan y buscan. Y encuentran muchas filosofías y encuentran muchos sitios donde ir. Pero yo te digo una cosa, que el día que encuentren de verdad al verdadero Jesucristo y en su corazón lo van a conocer, ese día todo lo que hayan estudiado, todo lo que han visto, no valdrá para nada. Os voy a poner un ejemplo. Yo sé de una persona que estaba en una escuela de filosofía y sabía cuál era estudió a los egipcios, estudió a los tibetanos, estudió, bueno, entre comillas, pero una escuela de filosofía un poquito así. Estudió a los tibetanos, estudió todo el tema de la reencarnación. Y un montón de cuentos, fábulas y tal. Y estaba hasta que le empezaron a pedir que hiciera trabajos de texto. Cuando empezaron a preguntarle, a decirle, oye, me tienes que hacer un trabajo sobre este tema. Bueno, ya te lo haré. Oye, que todavía no me has entregado el trabajo de... Y cuando se pusieron pesados con eso, dijeron, mira, esto de estar haciendo trabajos no es para mí. Yo ya el colegio lo dejé hace bastante para andar ahora haciendo redacciones y trabajo para que yo vengo aquí por amor al arte, no para sacarme una cátedra. Y lo dejó. Y sin embargo, un día un viejito en una tienda de fruta le empezó a preguntar, oye, ¿usted cree en Dios? Pues sí, creo que sí, que hay dioses y tal y cual. No, pero el Dios de la Biblia. Bueno, sí, creo en la Biblia, creo que tal, igual, creo que se puede estudiar. Un día nos vamos a reunir. Y un día tras otro, y un día cada vez que iba le preguntaba, ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo nos vamos a reunir? Y un día no se reunieron. Y el día que se reunieron fue el primer día en el que cuando le dijo, ¿quieres volver a reunirte la semana que viene? Y esta persona no le pudo decir que no porque no tenía un motivo para decirle que no. Y se reunió otro lunes y otro lunes. Y al final cuando empezó a estudiar la Biblia de una forma seria y empezó a asistir a la iglesia también de una forma muy casualidad, decidió que mientras sonara el despertador el sábado por la mañana y él tuviera ganas de levantarse e ir a la iglesia, lo iba a hacer. El primer día que no tuviera ganas de levantarse e ir, no iba a ir. Y hoy lo tenéis aquí grabando un vídeo. Uno que no quería hacer una redacción sobre un tema. Y aquí estamos grabando un vídeo que ya se está extendiendo más de lo que debería extenderse, porque me dijeron que fueran 10 o 15 minutos. Así que fijaros lo que es. Cuando alguien que ha visto alguien que ha estudiado varios tipos de religiones, se encuentra con una que de verdad, que es la verdadera, ¿no? Deja todo lo que tenía para comprar esta perla. La tercera parte de estos parábolas que estamos hablando habla de la red, de una red de pescadores, que la red se echa y recoge todo lo que puede. Es curioso porque hoy en día cada día se controlan más los sistemas de arrastre de los pescadores para que no hagan desastres, porque arrasan con todo y se matan muchas especies que no sirven para nada. Pero en este caso se echa la red y cuando se saca se lleva a la orilla y en la orilla se empiezan a clasificar los que valen y los que no valen. Lo triste aquí que dicen, así será el fin del mundo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Es interesante saber que apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos.
¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día y hasta el final de los tiempos, dentro del pueblo de Dios habrá malos y habrá justos. Y hasta el día en que Jesucristo venga y te mire a la cara y dentro de tu corazón se vea reflejado, ese día sabrás que de verdad Jesucristo está en tu corazón. No quiero extenderlo mucho más para que no se extienda y se haga muy pesado el vídeo. Simplemente era recordaros esto, que cuando a Jesucristo le pedían que hablara, muchas veces le pedían que hablara del reino de Dios. Y que tenemos muchas parábolas y muchas formas en las que Jesucristo habló del reino de Dios. La pregunta es, ¿quién de estos tres ejemplos fuimos nosotros? Y sobre todo, ¿quién de estos tres hacedores queremos ser? Os doy gracias por vuestra atención. Le pido a Dios que cuide de todos y cada uno de vosotros. Tener cuidado, la situación no está fácil. Cuidaros, literalmente cuidaros todos y cada uno, y cuidar a vuestros hijos y hermanos y familiares. Como os dije en el vídeo anterior, orar por todos y cada uno de las personas que conocéis, ponerlos en oración y tener fe y seguridad de que Dios oye esas oraciones. Os doy gracias por todo este tiempo que dedicáis a estos vídeos y doy gracias a todas las personas de la iglesia que están trabajando. Por todo esto os doy gracias y os despido con una pequeña oración. Oh Señor que estás en los cielos, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te pedimos que seas tú el que dirige nuestra vida y el que hace que cada día las cosas se hagan de acuerdo con tu voluntad. Abre nuestro entendimiento y nuestra forma de hacer las cosas para que estemos cada día más cerca de ti, Señor. Cuida de todos y cada uno de nuestros familiares y amigos y que estés con todas aquellas personas que se reúnen en tu nombre. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.